Recordará, probablemente recuerde, que la semana pasada leímos en titulares algunas de las cifras que se desprenden del más reciente estudio de la ONG Convite sobre la situación de los adultos mayores en el país. Algunas, digamos, de las más destacadas, de las más visibles, dan cuenta de que 50% de los encuestados no consume proteínas de origen animal en su dieta diaria, la mitad. 70% padece de alguna enfermedad crónica, pero 80% no cuenta con una póliza de salud. De este estudio de Convite se desprende también que 90% de los encuestados, que en total fueron más de 3,000, tienen ingresos menores a $100 mensuales, por lo que 70% depende de un tercero, y que 14% vive en situación de soledad, principalmente por el tema migratorio. Ok, tenemos esa realidad, que no es nueva, pero estas son las cifras más recientes. Ahora, la pregunta es ¿qué hacemos con ella? ¿Qué está en nuestras manos? ¿Cómo podemos ayudar? Y es el motivo por el que hoy hemos querido invitar a Luis Francisco Cabezas. Él es director general de Convite. Luis Francisco, muy buen día. ¿Cómo está? Muy buenos días, Román. Gusto saludarte, a todo tu equipo de los radioescuchas. Muchísimas gracias por atendernos. Luis Francisco, comencemos por el tema alimentación y medicamentos. Siendo esta la realidad que ustedes describen a través de este último estudio, ¿qué podemos hacer? ¿Quiénes están llamados a atender la situación? Bueno, fundamentalmente el derecho a la salud y a la alimentación son derechos consagrados constitucionalmente, por tanto son competencias del Estado garantizarlos, y más aún cuando estamos hablando de una población que es aproximadamente 4,5 millones de personas. Es decir, no podemos partir de una premisa optimista, voluntarista, porque no tenemos capacidad de respuesta, ni las organizaciones no gubernamentales, ni un pequeño grupo de vecinos que se organicen. Esas son pequeñas intervenciones que se podrían hacer, pero hablamos de 4,5 millones de personas que se encuentran en franca condición de vulnerabilidad, no solo en el tema de salud, sino también de alimentación. Por tanto, dada la magnitud del problema, pues eso requiere una respuesta de política pública, una respuesta de emergencia que permita abordar los casos más urgentes, sobre todo de personas adultas mayores que viven en situación de soledad, que no pueden procurarse ni siquiera las 3 comidas. A eso también hay que sumarle el hecho de que muchas personas lamentablemente han tenido que abandonar sus protocolos farmacológicos por la imposibilidad de poder costear una simple pastilla como los sartán potásicos, que tiene un costo promedio de entre 6 y $8 la caja de 28 pastillas, pero que cualquiera diría, bueno, no es tan costoso. Bueno, no es tan costoso, pero pregúntele a quien percibe $5 mensuales para vivir todo un mes. Entonces, ahora, ahí ves dimensionas la realidad. Es verdad que no es suficiente, claro, hasta que no estamos en capacidad directamente de solucionar la situación, pero también es cierto que vemos como vecinos se organizan, cómo ayudan en la alimentación, cómo se hacen donaciones o aportes. Pregunto, si no hay un destinatario preciso, si usted que quiere ayudar desde su casa no tiene a quién darle, me imagino que será a través de organizaciones. Te pregunto, Luis Francisco, ¿las organizaciones entre sí, las que están llamadas a ayudar a esta población, están articuladas, están coordinadas? ¿Cómo podríamos optimizar esa ayuda? Mira, fundamentalmente hay que decir que la respuesta de atención hacia las personas mayores, pues lamentablemente compite, porque no es solo la única población que se encuentra en situación de vulnerabilidad. No se compite, por ejemplo, con los niños, con la atención que se brinda a niños que también se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y ahí es donde se produce eso que llaman el edadismo, es decir, la discriminación por edad, en donde, bueno, la gente probablemente prefiere brindar un plato de comida a un niño que a un adulto mayor. Entonces, es complejo el tema. Nosotros desde Convite hemos hecho un trabajo de abogacía e incidencia dentro del espacio humanitario para que se incluya a las personas mayores de forma diferenciada y no de tan desequilibrada manera, y que compitan en condiciones de verdaderamente mucha desventaja. Sin embargo, bueno, pues muchas organizaciones pues direccionamos donativos. Hay empresas que, bueno, apoyan sobre todo a entidades de personas mayores, llámese ancianatos. Esto es importante, este soporte es importante sobre todo para esas personas, porque según una data que nosotros también levantamos en estas entidades de atención, el 50% de las personas que se encuentran recluidas en los centros de atención se encuentran literalmente abandonadas. Es decir, personas que dependen exclusivamente de la ayuda que reciben en ese ancianato. Entonces, por tanto, esa ayuda es un canal. Es decir, brindar asistencia a estos centros de atención. Hay programas a través de los cuales, bueno, pues yo invitaría
visto este boom de restaurantes que vemos en Caracas, ver de qué forma esos restaurantes pueden generar iniciativas de programas a través de los cuales puedan enviar a estos ancianatos pues comidas que nos hayan sido servidas, comidas sobre todo en buenas condiciones, vegetales que están, digamos, en buenas condiciones, pero que ya no son útiles en el restaurante por un tema de presentación, pero que pueden ser útiles. Yo creo que ese tipo de iniciativas pueden ser útiles. En las comunidades mucha gente pues se organiza. Yo veo con preocupación sobre todo el tema de los vigilantes. En buena parte son todas personas mayores. Son personas que han tenido que volver a trabajar de vigilantes y bueno, también veo con agrado y da cuenta de la solidaridad de nuestra sociedad con las personas mayores, que muchos apoyan a esos vigilantes bajándole una comida, apoyando. Entonces, hay que de alguna u otra forma articular cosas. Nosotros tenemos un grupo de voluntariado que brinda apoyo domiciliario. Es decir, cuando digo apoyo domiciliario, probablemente no es que están todos los días en su casa, pero sí es probablemente esa persona que todos los días te llama y te pregunta, mira, ¿cómo amaneciste? ¿Estás bien? Por ahí va mi segundo planteamiento, pero no quiero pasar la página sin recordar. En alguna ocasión, incluso en el programa, conversamos con el reconocidísimo chef internacional Massimo Bottura, porque Massimo Bottura tiene una iniciativa similar a esta que replicó en su momento Carlos García, al Frente Alto, y otro grupo de chefs de muy importantes restaurantes en la ciudad de Caracas, y brindaban esa ayuda. Desconozco si se mantiene, me imagino que sí, a lo mejor en menor o mayor proporción, no lo sé, ojalá que sí. Si no se mantuviera, pues bueno, qué buena idea, Luis Francisco, y que se retome esto. Y has dado en el clavo con la segunda preocupación, que más allá, sí, de la importancia de la alimentación y de las medicinas, bueno, leer que 14% vive en situación de soledad, pega la soledad. Y uno dice, bueno, a veces un saludo, preguntar por ese adulto mayor, pasar la mano, como dice, puede hacer una gran diferencia, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, es un elemento importante, sobre todo un deterioro importante de la salud emocional, porque bueno, los afectos se han marchado. Estás viviendo en un país en el que probablemente muchas de esas personas fueran autosuficientes hasta hace poco y vieron cómo la hiperinflación devoró sus ahorros con los que aspiraban tener una vejez, pues, no holgada, pero sí al menos digna. Y verlos ahora, pues, dependiendo de ir a comer a una casa de alimentación, dependiendo probablemente de la bolsa CLAP. Entonces, eso hace que efectivamente sea un adicional para el deterioro de la salud emocional y sin lugar a dudas, una llamada o un saludo, en muchas ocasiones pues nos topamos a la gente en el ascensor y somos incapaces de decirle cómo te sientes o qué bonita camisa. Es decir, son cosas que parecieran absolutamente medio fresas, no sé, pero que valoran, sobre todo en una etapa de la vida donde tú en muchas ocasiones lo que necesitas es una palabra de aliento, es una palabra de apoyo, pues fundamentalmente. Claro, porque además al final la soledad podría convertirse en depresión y depresión nos lleva otra vez a la primera cifra y es la falta de asistencia, que no hay el dinero suficiente para los medicamentos y la alimentación. Entonces es un círculo que hay que romper en algún momento. Luis Francisco, muchísimas gracias. ¿Cómo ponerse en contacto con ustedes? Román, pueden a través de nuestra página web, www.convite.org.be. Allí pueden, o nuestro Twitter es @conviteac. Ahí está todas nuestras coordenadas, tanto en Instagram, Facebook y también a dirección hacia nuestra página web. En los próximos días estaremos presentando el informe de victimización de personas de mayores del año 2022, por cierto. Estaremos llegar al informe. Pues estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias. Es, como les decía, Luis Francisco Cabezas, director general de Convite. 7:41. Escuchamos algo de música. ¿Qué les parece? Pink, el tema Just